Bueno, chicos, buenas tardes. Vamos a empezar. Yo voy a compartir acá, estoy compartiendo en pantalla el Word donde están los casos que dice casos prácticos unidad número 2. Como estoy un poco afónica, les pido que vayan activando sus micrófonos y ustedes me van diciendo cómo lo han resuelto. Cuando terminemos yo les corrijo si hay algo que corregirlo. Si alguien lo hizo diferente también lo dice. La idea es que lo vayamos resolviendo en conjunto para que surjan todas las dudas. He estado releyendo algunos casos y en varios se pide la ubicación de la vajilla. Eso es lo que vimos en la última clase y eso va a depender 100% del menú que se asigna a ese evento. Yo en el parcial les voy a colocar directamente el menú para que ustedes me pongan la vajilla que corresponde para ese menú. Pero en estos casos en que todavía no veíamos el caso, no sabía si ponerles lo de la vajilla, directamente ustedes me dicen cómo iría la vajilla tradicional, sin distinción por el menú. Bueno, arrancamos si les parece. Los voy escuchando. ¿Empezamos con el caso 1, profe, o con cuál? Sí, tengo acá caso A, pero es el caso 1. ¿Alguno lo quiere leer? Yo lo leo, profe, si quiere. Bueno. Debe realizarse una convocatoria y usted está a cargo de organizarla. Se realizará una cumbre internacional en la Argentina y se convocará a Chile, Paraguay y Uruguay. En primer lugar, debe organizarse el desfile del señor presidente de la Argentina y de los ministros de Economía de Argentina y de los 3 países invitados. A la cena asistirán el presidente y ministros con sus señoras. En segundo lugar, debe organizarse la opción en las mesas al estilo inglés, ubicar la vajilla y organizar cómo será el servicio. Nota, hay igualdad jurídica de Estado. Bien, yo ahora como lo voy resolviendo, es como yo espero que ustedes lo hagan en el parcial. Esto es importante porque si no a veces me cuesta ubicarme de qué es lo que ustedes pensaron para ubicar a los comensales. En vez de poner en la mesa el nombre del comensal, le vamos a poner, como dijimos en la clase pasada, H y M en caso de que sea hombre o mujer y el número que corresponde. Antes de la ubicación vamos a hacer un listado de los invitados y vamos a ir asignándole el número que corresponde. Ahora si querés, Jesús, ya que empezaste vos, resolvamos este caso, lo vamos resolviendo juntos y el resto, si hizo algo diferente, avisa. Entonces, acá, ¿quiénes son las personas que han asistido? El presidente argentino y su mujer. Para primero vamos a poner a los que van al... Porque dice que primero... primero hay un desfile. Entonces el desfile pide un orden y después van a la mesa y ese sería el segundo orden. Vamos primero con el del desfile que van solamente ellos. El presidente, ¿quién más va? El presidente de Chile, Paraguay y Uruguay. Bien, serían los ministros de Economía. Ministro. Fíjate qué dice. En primer lugar, debe organizarse el desfile del señor presidente de la Argentina y de los ministros de Economía de la Argentina, sería el primero. Te está faltando ahí ese invitado. Tenés para la Argentina tanto el presidente como el ministro. Ahora sí, ministro de Chile. ¿Qué más? De Paraguay. ¿Me va siguiendo, Jesús, y el resto? Chicos. Sí, profe. A mí se me cortó, profe, no pude escuchar lo que me dijo.
Bien, que primero te está pidiendo en dos partes. Primero te está pidiendo que hagas los ordenes cómo van a ir en el desfile, y en segundo lugar te está pidiendo que los ubiques en la mesa. Entonces, al desfile van a ir solo ellos y a la mesa van a ir con la señora. Por eso primero vamos a empezar con el desfile, que asisten el presidente y los ministros de Argentina, de Chile, Paraguay y Uruguay. ¿Está bien? Así. ¿Lo entendés bien, Jesús? ¿Lo has hecho así? Jesús, ¿estás presente? ¿Algún otro alumno que esté presente? Yo, profe, pero no hice la parte del desfile. Sí. Igual se escucha muy entrecortado, no sé si es mi internet o el de todo. ¿Escuchan el resto bien? Sí, yo lo escucho bien. Sí, profe, también lo escucho bien. ¿Alguno hizo el desfile, chicos? No, profe. Bueno, vamos a abrir ábranlo ustedes en sus computadoras, el PowerPoint donde figura los órdenes de precedencia, que es el PowerPoint clase 2, si no me equivoco. Vayan al orden de precedencia número 3, que es el lateral, que está en la diapositiva 12. Acá se los comparto de todas maneras. ¿Se ve bien ahí? Sí, profe. Bien. Fíjense, para un desfile sería este tipo de orden el que se va a aplicar. Si es impar, ponemos el primero en el centro, y si es número par, en la extrema derecha, el primero. En este ejemplo habían 5 asistentes. Entonces, ¿cuál vamos a aplicar? ¿El impar o el par? El impar. Bueno, volvemos al ejemplo. Bien. Le pongamos un numerito a cada una de estas personas. ¿Quién es el de mayor importancia? El presidente, que iría en el medio. Sí, perfecto, iría en el medio. Ahora lo ordenamos. Sería, por ejemplo, bueno, voy a poner uno acá que iría en el medio. ¿Quién es el siguiente en importancia? Ministro de Argentina. Bien. ¿El tercero? Y ahí eso no sabía cómo ordenarlo, porque no sé quién tiene más importancia de los tres, o si es igual. Bien. En el caso decía una nota muy importante que es esta, dice, hay igualdad jurídica de Estado. Eso quiere decir que nadie es más importante que otro, sino que todos tienen el mismo orden de precedencia. En ese caso, ¿qué otro orden de precedencia que hemos aprendido se podría llegar a aplicar? Alfabéticamente puede ser, profe. Sí, perfecto. Cuando hay igualdad jurídica de Estado o hay dos personas que tengan el mismo rango, tenemos que buscar otro orden de referencia para tener en cuenta. Por un lado puede ser alfabéticamente, o en algunos casos puede ser también por antigüedad. O se puede tener en consideración aspectos como los que vimos también en el PowerPoint, como es que la parte pública preside a la privada, bueno, no me acuerdo qué otra vimos. Bueno, ahí se me voy a ir acordando, pero esa sería una, por ejemplo. Entonces, como vamos a elegir el alfabéticamente, sí, claramente el presidente va a ir primero porque tiene un rango superior y encima es en Argentina este encuentro, así que no hay duda que va a ir primero. Pero entre los ministros que tienen todos el mismo rango, vamos a aplicar el alfabéticamente, como dice Jesús. Bueno, entonces, ¿quién sería el 3? El ministro de Chile. Bien. ¿El 4 y el 5?
ministro de Paraguay y por último el ministro de Uruguay. Bien. ¿Alguien no lo ha hecho así? Y no lo entiende y quiere que revisemos. Yo no lo había hecho, pero ahí lo entendí. Perfecto. Bueno, entonces ahora según el orden lateral. Me habían dicho que el 1 va a ir en el centro. ¿A dónde va a ir el 2, el 3, el 4 y el 5? Teniendo en cuenta, les voy a poner acá la flechita, de que este grupo tiene este tipo de desplazamiento. Es decir, hacia adelante, vamos a cuenta hacia arriba. Entonces, como para que ustedes identifiquen cuál sería la derecha y la izquierda del punto 0 o el punto 1. ¿A dónde iría el 2? ¿El 2 a la derecha? De este lado, es decir, a la derecha como si mirasen hacia allá, o de este lado, no sé si ven ahí el cursor, o de este lado. Del segundo lado, ¿no, profe? Sí, perfecto. ¿El número 3 a dónde va? ¿A la izquierda? A la A la izquierda. izquierda. Muy bien. ¿Cuál es el orden de precedencia que se está aplicando en este caso? Porque me han dicho, apliquemos a la derecha, que es el orden de precedencia a la derecha, que es el orden de precedencia número 1 que hemos aprendido. Dentro del PowerPoint vimos todos los órdenes de precedencia y el número 1 era a la derecha. ¿Cuál es el orden de precedencia número 2? ¿Alguno se acuerda? No me acuerdo yo, profe. Laura, Romy, no sé si están conectadas. Carlos. A la izquierda, profe. No se llamaba a la izquierda, tenía otro nombre. ¿Proximidad puede ser? Entonces, era a la izquierda, pero no porque sea a la izquierda la importante, porque si no estaríamos contradiciendo el orden de precedencia número 1, y el orden de precedencia número 1 justamente es la derecha. Entonces, lo que nosotros en realidad valoramos es que el lugar más próximo al 1 o más próximo al punto 0 es donde se ubica la persona de mayor importancia. Entonces, después de ubicar a alguien en la derecha, que es el orden de precedencia número 1, buscamos cuál es el lugar más próximo al punto 0 o al punto 1 y nos damos cuenta que es este. Entonces ubicamos a la izquierda, pero porque es el lugar más próximo, no porque sea a la izquierda, al punto 3. ¿Se entendió la diferencia de por qué yo no digo a la izquierda? Sí, profe. Sí, profe. ¿El resto entendió? ¿Todos los que están ahí conectados? Sí, profe. Romy, María Paz, no sé si contestaron. Sí, yo contesté. A ver, Camila. Sí, profe. Bien. Bueno, el número 4, ¿A la derecha? ¿a dónde? Díganme a ¿El la 2? derecha. Ajá, perfecto. ¿Y el número 5? Al lado del 3. Perfecto. Muy bien, así se van a desplazar en el desfile con aplicación de, en este momento hemos aplicado 3 órdenes de precedencia. Díganme ustedes cuáles son. Proximidad, orden lateral y no sé. Orden lateral, muy bien. Orden de proximidad. ¿Y el otro? ¿El orden alfabético? Sí, también. 4 fueron entonces. Alfabético pongo. El más fácil. El número 1. ¿Alternado? ¿Puede ser? También alternado, sí. Derecha, ese. Ese. Que es el del anfitrión. Perfecto. Muy bien. Listo. Hemos resuelto la primera parte del caso número 1. ¿Alguien le ha quedado alguna duda con respecto a esto? No, profe. No, Bien. profe. Esta sería la primera parte, ¿no? Vamos a la mesa. ¿Dice que van con pareja o no?
Sí, profe, van con las parejas, cada uno. Tipo de mesa. A la inglesa, creo. Bien, esos datos son importantísimos porque pueden hacer cambiar el croquis. Bueno, voy a poner acá los participantes. Y me falta el ministro de Uruguay. Bien, entonces tenemos primera dama, señora del ministro de Argentina, señora del ministro de Chile, señora del ministro de Paraguay y por último la señora del ministro de Uruguay. Tenemos en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas. Me gustaría que acá, tal cual yo les había enseñado en la última clase, pongamos no solo una numeración, sino que le pongamos el H o A según corresponda. ¿Quién sería el presidente de Argentina? ¿Qué numeración tendría? ¿O qué siglas tendría? ¿DC puede ser, profe? Sí, puede ser DC, y si no, le podemos decir H1. La primera dama, M1. M1, sí, también puede ser DC mujer, para identificarla de alguna manera. Ministro de Argentina, ¿irías después o qué otra persona podría ir después? El ministro de Argentina. ¿Sí? ¿Alguien lo ha hecho diferente? Todos pusieron ministro de Argentina. Sí. Sí, profe, yo puse ministro de Argentina. ¿El resto, todos lo hicieron igual? Sí, profe. Bueno, acá hay un detalle importante. Recuerden que después del dueño de casa va a ir el invitado de honor, el anfitrión. Y si tanto el presidente como el ministro de Argentina son locales, debería ir, por supuesto, por su rango, ser el presidente el anfitrión, pero después debería ir alguno de los invitados en el lugar de invitado de honor. Entonces, en ese caso, considerando que desplazaríamos a los de Chile como invitados, tendríamos que desplazar hasta el final al ministro de Argentina y de su señora. Porque estos, ya sea esta pareja, que es el ministro de Argentina y la señora del ministro de Argentina, van a quedar como los primeros invitados de honor. Todos son invitados de honor porque hay igualdad jurídica de Estado, pero estos serían los primeros por orden alfabético. ¿Me explico bien por qué hice el cambio? Sí, profe. Ahora sí. Bien, es muy importante que quede claro eso. Siempre el número 1 va a ser el dueño de casa, el número 0, y en segundo lugar van a ir los invitados de honor o los huéspedes de honor. En este caso cae Chile simplemente por el orden alfabético que hemos aplicado, por la igualdad jurídica de Estado. Si no podríamos hacer una distinción. Si hubiese algún presidente de estos países, con seguridad ese sería el invitado de honor. Bien, entonces, ¿qué número le correspondería al ministro de Chile? H2. Perfecto. Señora del ministro de Chile. M2. Bien, sigamos. Ministro de Paraguay. H3. Y señora del ministro de M3. Paraguay. Bien. Ministro de Uruguay. H4 y M4. Bien. Y por último. H5 y M5. M5. Perfecto. Vamos a dibujar acá la mesita. Rectangular, habíamos dicho. Esto, traten de hacerlo en Word, en el parcial. Ténganse ya un Word abierto, tienen que tener acá identificado dónde insertar las formas, todo rápidamente porque es con tiempo, entonces para que no se atrase. Bueno,
Ahí está, una mesa rectangular. Me dijiste, puede ser, Jesús, que era cabecera estilo inglés. Sí. Sí, profe, estilo inglés. Bien, entonces, ¿quién iría en esta cabecera? Va, ustedes me dirán, ¿cabecera dónde sería? ¿En los extremos En o las en el... puntas. ¿Cómo? En las puntas. Irían Bien, en las cabeceras. Vamos a ver el vocabulario técnico. Muy bien, en la cabecera. Entonces, ¿acá quién iría? Ahora ya en vez de poner Iría los el nombres, presidente. claro, en vez de poner los nombres, directamente pongamos las siglas, así es mucho más rápido. DCH1. ¿Cómo? DCH1. Sería Bueno, H1. La otra cabecera, M1. perfecto. Y ahora, ¿dónde va la siguiente pareja? Eso es lo que yo no entendí, profe, porque Van en dice que diagonal. Exacto. claro, que van en diagonal las parejas y no entendí. En este caso se puede haber excepción porque justamente ocupan las cabeceras, pero todo el resto va a ir en diagonal. Entonces, ¿quién va? Primero, ¿cuál sería la siguiente posición en importancia dentro de esta mesa? ¿Y el ministro de Chile no va a la derecha en la mesa del ¿A la presidente? derecha de quién? Del presidente. Acá me decís vos. Claro, sería el Bien. H2. Bien, acá hay un tema, el ministro de Chile, ese era el H2. Acá hay un tema que tenemos que respetar, que yo lo voy a colocar acá para que no se les olvide, pero ya después este archivo se los paso. Es muy importante que los matrimonios o parejas en general vayan en diagonal. Eso sería lo ideal. Siempre que tengamos parejas pares va a ser mucho más fácil porque va a ser más fácil ubicar. Y en segundo lugar, que los hombres y mujeres van alternados. No ponemos hombre al lado de hombre, ¿no? Entonces, si yo te estoy diciendo que no ponemos hombre al lado de hombre, acá no podría ir el H2. ¿Quién debería ir de este lado? El M2. M2. ¿O no? Exactamente. ¿Y su esposo dónde va a ir? En A diagonal, la al lado de derecha de la M1. mujer. Exactamente. Acuérdense que por un orden de presencia que ustedes han aprendido, tanto las mujeres como los matrimonios asumen el mismo rango de precedencia. ¿Cómo se llama ese orden de precedencia? Uh-huh. Sí, sí, sí. No, acá no hemos identificado dónde estaría la puerta, pero bueno, supongamos que está acá la puerta de ingreso. Ahí estaríamos cumpliendo con todos los requisitos. ¿Está bien? Bien. ¿Cómo se llama el orden de precedencia en el que las parejas asumen el mismo rango de precedencia y de importancia que su esposo o su señora? No hace falta. Asimilación de rango. Exacto. Fíjense que acá, en este dibujo, nosotros estamos usando el orden de asimilación ante todo, porque aparte de los que ya venimos usando, que es el de la derecha, el de la proximidad, el alternado, entre otros. Porque lo que nosotros hacemos es, a la derecha del H1, darle la prioridad al lugar 2, independientemente del sexo, si es mujer o varón, al lugar 2, y a la derecha del M1 también le damos el mismo lugar de importancia. O sea, no es que ella esté ubicada en un lugar de mayor importancia que él porque él es el presidente. No, no, no. Cualquiera de estos dos está ubicado en el segundo lugar de importancia. ¿Se entiende bien eso? Sí, profe. Sí, profe. ¿El resto entiende bien? Sí, profe. Romina, Laura.
Julieta, Sí, profe. Romina, ¿estás conectada? ¿Estás trabajando? Bueno, entonces, ¿dónde van a ir los siguientes? Que serían el ministro de Paraguay y señora del ministro de Paraguay. La señora del Y ministro de el Paraguay M3 no iría a va la al izquierda lado del H1. Perfecto. ¿Y su esposo? y el H al lado de la M del M1. Bien. ¿Dónde van el 4 y el 5? Y el H4 al lado del M2, ¿puede ser? Ujú. Bien. Fíjense, Sí, H4, no M4, porque ya para alternar no podemos seguir poniendo a las mujeres más. Bien, y en diagonal, ¿a y el dónde M iría su mujer? al lado del H2. Ujú. Perfecto. Por último, la última pareja, ahí les queda perfecto. Miren, MM, acá metes un H, HH, acá pones un M. H5 al lado del M3. Ujú. Ahí. Y en diagonal, Bien. bien, perfecto. Muy bien, ¿se entendió bien este ejercicio? Sí, profe, pero yo tengo una duda. ¿Sí? En el caso de ser pares, alguno sí o sí va a quedar enfrentado. ¿No En pasa el, nada? en el caso de ser múltiplo de 8, ahí nos tenemos que ir a la regla de la excepción que está Ah, en el PowerPoint, que era como un poquito más complejo, y que lo que hacíamos para evitar que se nos hiciera lío, digamos, ahí les voy a ir leyendo las consignas. En primer lugar, ponemos a 2 personas del mismo sexo que presiden la mesa, o sea, tendríamos que poner a 2H o 2M en las cabeceras, dependiendo de quién sea el presidente. Vamos a priorizar en ese caso, por ejemplo, si es el presidente de Argentina, Alberto Fernández, vamos a poner enfrente al ministro de Chile. A ver, lo vamos a resolver, ya que no vaya a ser que les toque un caso de 8 en el parcial y justo en este práctico no tenemos ninguno de 8. Bueno, hagamos una cosa para poder resolverlo. Supongamos que no asistió Uruguay. Yo les voy a copiar así es más rápido acá todos los invitados y les borro Uruguay. Me falta el M5 acá. Perfecto, estaría. A ver, me tienen que dar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Entonces, yo ya les leí la primera regla. Bueno, espérenme, les voy a mostrar, así no se pierden y saben de dónde me estoy leyendo. Acá tenemos, es un caso de una redonda, pero puede ser cualquier tipo de mesa. En el caso de las mesas múltiplos de 4, es decir, 8, 12, 16, 32, bueno, cualquiera múltiplo de 4, vamos a aplicar estas 3 reglas para poder cumplimentar con todo lo del alternar hombres y mujeres, verlos en diagonal, etcétera, etcétera. En primer lugar, 2 personas del mismo sexo van a presidir la mesa. En segundo lugar, la dueña de casa o M1 se sienta a la izquierda del H2, fíjense. Es como si fuese una sesión de la presidencia, o sea, ella se corre hacia la izquierda y le cede el lugar al H2, pero lo que hacemos es que él nunca pierda el lugar de la derecha del M1, o sea, como que él sigue estando, el H2, a la derecha del M1, ¿me explico? sí, Sí, profe. profe. Bien. Y la huésped de honor, es decir, la M2, se sienta a la izquierda del H1. Acá como figura acá. Y ahí el resto ya va a ser más fácil porque los vamos intercalando.
Bueno, lo vamos a hacer en el ejercicio, así no cabe lugar a duda. Necesito que lo que no vayan entendiendo me lo vayan diciendo para que sea, porque este es el momento de aprender. No, este no es el... Bien. Ahora sí. Bien, entonces ustedes me dirán, ¿a quién pongo en esta cabecera? Al H1. Bien. Bueno, no lo puedo poner más abajo, pero se entiende. En esta cabecera. H2. Bien. Vamos con la segunda regla. A la derecha del H1 pone a la M2. A la izquierda del H1 vamos a poner al... ¿A cuál dijiste? A la derecha M2 y a la izquierda el M1. No, nos vamos a ir manejando por las izquierdas de cada uno de estos dos. Sí. Para este caso en particular, ¿no? Estamos hablando de un caso excepcional. Por eso las reglas van a cambiar un poquito. Son 3 reglas que tenemos que aplicar para que podamos hacerlo ordenadamente. Primero, dos personas del mismo sexo presiden la mesa. Segundo, que M2 se sentará a la izquierda de H1. Y por último, que M1, se sentará a la izquierda de H2. Para que también los matrimonios estén alejados, porque si no estarían todos juntos. Recién me dijeron a la derecha de M1 del H1 ponemos al M1, pero no porque estarían al lado de los matrimonios. Y ahí estaríamos rompiendo con esta regla que pide que los matrimonios y parejas vayan en diagonal. ¿Me explico? Sí. Entonces acá vamos a poner al M1 para cumplir con estas 3 reglas. Bien. Digamos, ¿cómo ponemos al resto? Ya tenemos al M1, H1, M2, H2. ¿Dónde ponemos al ministro de Paraguay y señora? A la señora al otro lado de H1. ¿A la señora M3 decís vos? Sí, a M3. Perfecto. Porque fíjate qué bien que lo que estás haciendo, que es priorizar la derecha del anfitrión, ¿no? Y a su esposo, ¿dónde lo ponemos? A la derecha de H2 vendría a ser. A la derecha de H2. A ver, vamos a ver si nos van a dar ahí los enfrentados. Lo hagamos y ahí vemos si nos dan enfrentados los matrimonios, porque me queda un matrimonio. Yo lo pondría en el medio, creo. Sería Al H3. 4 y 4. Sí, lo vamos a tener que poner en el medio porque, uy, se me borró. Este era H1, M2, ¿verdad? Este sería H. Y ahí es H. Bien, lo vamos a tener que poner así porque si no van a quedar enfrentados acá los matrimonios. ¿Sabes, Jesús? Sí, profe. Bueno, entonces me falta la última pareja, la 4. ¿Cómo la ubicamos? El M4 al lado del H2. Perfecto, a la derecha. Y en el medio el H4. Perfecto, ahí tenemos 8. Muy bien, ahí estaría perfectamente resuelto. Nos acordemos que el último orden de precedencia es el de sentido común, que nos invita por ahí a que con tal de cumplimentar con estas reglas, podamos ir haciendo estas variaciones como la que hicimos recién para que nos dé bien
la posibilidad de cumplir con todas las posibles. Pero ahí estaría perfectamente resuelto este ejercicio que ha surgido acá, que es el de 8 personas. Les recuerdo que esto se aplicaría solamente en casos de mesas múltiplos de 8, si no seguimos con las reglas tradicionales, para que no se confundan. Pero ha estado bueno que surja para poder que lo puedan resolver en el parcial. ¿A alguien le ha quedado alguna duda de ese ejercicio? No, profe. No, No. profe. No, profe. Bueno, cualquier cosa me dicen y volvemos. Vamos con el siguiente. ¿Quién lo quiere leer? Lo leo Yo yo lo si leo. quiere, profe. Bueno, si quieren, no sé quién es la chica que dijo como para que lea. No. ¿Cómo? Debe realizarse una convocatoria de urgencia y usted está a cargo de organizarla. Se reunirán a debatir sobre el precio de la uva. Asistirán 2 viñeteros en representación, titular de la Asociación de Viñeteros, autoridad de cambio y gobernador de la provincia. Ubicar en mesas redondas, incluido el armado de vajilla, organizar cómo será el servicio, no asisten acompañados. Bien. Yo estoy escribiendo ya acá todos los que asisten. Andame dictando vos, María Paz. Came, titular de la Asociación de Viñeteros, gobernador de la provincia. Y Y sería 2 viñatero 1 y viñatero 2. Bien. Cuéntenme entonces. ¿Quién sería el 1? ¿Quién sería el 2? El Yo H1 es el gobernador de la provincia. Sin duda alguna, sí. 2, la autoridad de cambio, puse yo, no sé si está bien. Bien. Se podría tener en consideración ahí cuál es la sede. Bueno, yo le he puesto H, no es necesario. En este caso yo no les he puesto la sede, pero si o sea, pareciera que es un lugar neutro. Pero si yo les coloco que justamente la sede es de la Asociación de Viñateros, el 2 debería ser el titular de la Asociación de Viñateros porque es como el anfitrión que le está cediendo al gobernador, que claramente tiene que ir en primer lugar, el lugar de mayor importancia. Pero cuando ustedes tengan dudas, sí fíjense primero si sale la sede para que los pueda orientar mejor. En este caso no hay sede, así que estaría bien de esta manera porque el CAME es una organización por ahí de mayor envergadura que la asociación únicamente. Entonces, ¿quién serían los siguientes? El 3, el titular de la asociación. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos con los viñateros? Como no dio más datos, yo lo puse al azar, digamos. El viñatero 1 para el lado izquierdo y el viñatero 2 para el lado derecho. Uh-huh. Bueno, no, prefiero que siempre se manejen con un orden, con alguna justificación. Si no saben cómo hacerlo, traten de buscar algún orden con el que ustedes podrían llegar a manejarse. ¿De qué manera a ustedes se les ocurre que en este caso se podría llegar a ordenar o darle una prioridad a uno por sobre el otro? ¿Un orden alfabético? Yo pensé que, ¿Cómo? Por un orden alfabético, capaz. Bien, acá podrían tenerse en consideración 2 órdenes. El orden alfabético, siempre considerando que cuando uno va en representación de un organismo, tiene que priorizarse, digamos, el nombre del organismo por sobre el nombre de la persona. O sea, si el señor se llama Álvarez y Zavala, no es que se va a considerar el nombre de Álvarez por sobre Zavala, porque Álvarez empieza con A y Zavala con Z. Primero se tiene en consideración el organismo al cual representan.
que esto tiene que ver con el orden de precedencia de la responsabilidad o de la representatividad. De la responsabilidad se asume el cargo de una persona a la que va a representar, o de la representatividad en caso de que vaya en representación de algún organismo. ¿Me estoy explicando bien? Sí, profe. Sí, profe. Estos dos órdenes, el representatividad tiene que ver con el organismo al que representa, y el de responsabilidad tiene que ver a la persona que representa, porque si yo me llamaron para que me entregaran el título y yo no puedo ir porque tengo COVID y va mi mamá, ella se va a ir a sentar exactamente en el lugar donde yo iría. No es que van a considerar el nombre de mi mamá y me van a modificar el asiento, no, van a considerar Bastías, por ejemplo, y me van a ubicar a donde iría Bastías. Entonces, eso tiene que ver con la responsabilidad cuando una persona en representación de otra persona. Y la representatividad tiene que ver cuando va una persona en representación de un organismo. Si yo voy a una junta de docentes de las universidades católicas de todo el país, yo me van a ubicar a donde deba ir la Universidad Católica de Cuyo de San Juan, no Sol Bastías. ¿Me explico? Sí, profe. ¿El resto se entendió bien la diferencia? Sí, profe. Sí, Bien. Bueno, el orden alfabético se va a tener en cuenta, se va a aplicar teniendo en cuenta estos órdenes, el de representatividad y el de responsabilidad. Ahora, si las personas van las dos en representación del mismo organismo, como pareciera que es el caso, porque habla de dos viñateros, no dice viñatero de la bodega Viñas de Seguiza y viñatero de las bodegas Merced del Estero, no dice. Entonces, pareciera que es alfabético. También se podría aplicar en caso de que una persona esté asociada a una organización, la antigüedad. Si, por ejemplo, en una empresa, no por la antigüedad de edad, si una persona es docente en una universidad hace 15 años y el otro es docente hace un año, se puede considerar que si vamos dos docentes en representación de la Universidad Católica de Cuyo, pues se puede considerar la antigüedad de años de docencia que tengan ambos docentes para ver a cuál se prioriza. O sea, siempre se tiene en justificación algo. Por eso Jesús digo, está bien, o sea, yo no te estoy dando información, pero vos en ese caso te doy lugar a que supongas y a que tengas en consideración alguno de los órdenes que yo te estoy dando. Si ustedes en el futuro tienen que organizar un evento, van a tener que agarrarse de algo para justificar qué lugar le dan a cada uno, ¿no? Bueno, entonces ya teniendo en consideración todo esto que les he explicado, ¿cómo los organizarían? Y con la información que nos da, que es viñatero 1 y viñatero 2, por orden numérico también lo podríamos poner. Bueno, ese no existe, en realidad no lo hemos visto. Supongamos que son así, les pongo viñatero y viñatero. O sea, un viñatero, dos viñateros. ¿Cómo lo ordenarían? Chicos, A mí no se me ocurre nada, profe, por eso no respondo. algunos de los que le he nombrado, ¿cómo los aplicarían? Alfabético, antigüedad, representatividad, responsabilidad. Yo lo aplicaría por antigüedad del trabajo, por la experiencia. Re podría ser. Sí, me re parece, porque justamente se están como poniendo en jaque temas que son fundamentales para la industria en general. Me parece que podría ser algo a considerar. Perfecto. Pongamos acá 4 y 5. Bueno, 6 se me puso. Perfecto, bueno, vamos entonces a dibujarlo.
Mesa redonda. ¿A quién ubico primero? Yo puse al gobernador. Al en el gobernador. centro. Ujú. Bien. ¿A dónde ubico el número 2? A la derecha lo puse yo. ¿Todos lo han puesto a la derecha? Sí. Bien. Bueno, acá nadie se equivocó, pero suele haber el error acá de poner enfrente al número 2. En este caso, como van sin pareja, está bien que enfrente del 1 no quede nadie, especialmente porque de esa manera se marcaría como cuál sería la cabecera, porque fíjense que en una mesa redonda es dificilísimo identificar quién es el número 1. Entonces, de esa manera vamos a identificar perfectamente cuál es el punto 0, no poniendo nadie enfrente del 1. El número 3. A la izquierda. 4. Puede ser que va a la derecha. ¿A dónde No. decía? ¿Al lado de qué número? Al lado del 2. Sí, exacto. Bueno, y el 5 al lado del 3. Muy bien. ¿Todos lo hicieron así? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Camila, Luciana, Laura, Julieta, Carlos, Romina. No, ¿Qué? profe, yo lo tengo igual a Ujú. como lo hizo usted. ¿El resto? No, profe, No, no tengo profe. ninguna duda. No, tampoco. Bueno, muy bien. Entonces, ha quedado claro cómo identificar acá el caso de una cabecera en caso de que, especialmente cuando son mesas redondas, las que cuesta por ahí identificarse las cabeceras. Bueno, vamos al caso C. Van muy bien hasta ahora. ¿Quién quiere leerlo? Chicos. Bueno, gracias. Ujú. Muy bien. Bien, entonces las personas que van a asistir son Macri, primera dama, tenemos al príncipe, señora del príncipe, acá me habían preguntado si va con más de una señora, les dije que no, que en este caso va uno solo, el jeque y señora del jeque. Carlos, ¿qué números les colocaste a cada uno? H1 sería. ¿Qué números, qué siglas tendría ella? M2, bueno, vamos a ver. ¿Quién seguiría en lugar de importancia? ¿El príncipe o el jeque?
Sería el padre, muy bien, porque es jeque, es como sinónimo de rey, entonces no se le puede desplazar por ahí de ese lugar. H2, señora del jeque. H o M es por el sexo. Ah, ujú. Y Profe, ¿no sería M1, la primera dama? Disculpe. ahí, ahí terminamos de enumerarlo y lo vemos. Y Carlos, el último. La última persona, señora del príncipe. Bien, nosotros habíamos visto hace un par de, no sé si me van siguiendo, pero hace un par de casos, vimos este orden que se llama de asimilación, que en este caso al haber parejas lo vamos a copiar acá abajo, perdón, porque se repite. ¿Qué quiere decir, Carlos, el orden de asimilación? Carlos, ¿estás? ¿Alguien que lo ayude a Carlos? ¿Alguien se acuerda de qué trataba este orden? De que tienen el mismo rango, por ejemplo, el caso del presidente, la mujer. Que asimilan el rango de la pareja. Perfecto. Carlos, ¿estás presente? Bien. Bien, entonces el orden de asimilación significa que asimila a la persona, a la pareja, el mismo nivel de importancia, el mismo orden de precedencia que su pareja. Si Macri tiene el número 1, entonces, Carlos, ¿por qué la primera dama tendría el número 2 si ella asume el mismo rango que su esposo? Exacto, M1. ¿Qué pasaría entonces con el jeque y la señora del jeque? Bien, ¿qué número sería para cada uno? Sí, perfecto. ¿Y en la tercer pareja? Muy bien, perfecto. Bueno, entonces dice, tenemos que ubicar las mesas al estilo inglés. Vamos a hacer una mesa que se note las cabeceras para poder marcar el estilo inglés. ¿Cómo sería el estilo inglés, Carlos? Ay, perdón. ¿Dónde estarían las cabeceras, los que van en primer lugar, los dueños de casa? Ujú, perfecto. Vamos a suponer que, por ejemplo, acá está la puerta. Entonces, ¿dónde iría el varón? ¿De este lado o de este lado? ¿De este lado o de este lado? Bien, bien. ¿Qué número iría acá entonces? ¿Qué siglas? Perfecto. ¿Su mujer? Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿dónde van los dos? Acá, pero ahí estaría juntando dos personas del mismo sexo. ¿A la derecha o a la izquierda?
Ujú. H2. ¿Y su señora? Perfecto. ¿Y ahora el resto? Y aquí. Muy bien. Perfecto. ¿Todos lo han hecho así? Sí, profe. Sí, profe. Laura, Luciana, Camila, Julieta y Romina. Yo estaba en duda con si el príncipe tenía como más poder que el presidente. Ujú. ¿Que Claro, el, yo puse Capaz que podía ir en... que el jeque o que el presidente? En realidad, si el jeque o el príncipe tenían como más poder que Ah, el presidente, entonces capaz podían ocupar los extremos. en realidad que el presidente no hay duda en la consigna porque habla de que el presidente hace la invitación y siempre que el que hace la invitación o el que está en el lugar de la sede es el dueño de casa. Puede cederla, sí, pero no es el caso porque los presidentes o los gobernadores en su lugar de jurisprudencia normalmente no lo tienden a ceder. Sí podría llegar a ser más en un caso social o en un caso más desestructurado, pero si tiene que ver por ahí con orden de Estado, ellos son como en casi todos los actos, en casi digo porque siendo una reunión, por ejemplo, religiosa, puede ser que el representante de Argentina de esa iglesia justamente sea el dueño de casa. Pero normalmente todo lo que tiene que ver con Estado va a ser el presidente o el gobernador en caso de hablar de provincia o el intendente en caso de hablar de municipios, el dueño de casa. Y nos damos cuenta en esta consigna porque denota él hace la invitación, entonces como que me indica que se están juntando en Argentina. ¿Me explico cómo identificarlo? Sí, Ahora profe. sí, profe. Bien, bien, bien. En un caso tradicional, el príncipe estaría en el lugar del 2, el príncipe y la señora. Pero en el caso como hay un jeque, un rey, en la realeza no hay mucha, no se puede desestructurar mucho ese cambio. O sea, el jeque siempre hasta que muera va a tener precedencia y prioridad por sobre el príncipe. Bueno, Profe, ¿le puedo hacer una pregunta antes sobre este sí, tema? obvio, sí. Yo lo hice en primera instancia con la excepción de los países musulmanes. Si en un parcial o lo que sea, yo lo hago de esa manera y le justifico abajo, ¿no hay problema? ¿O sí hay que aplicarlo de la otra manera, digamos, occidental? En realidad, sí, podría llegar a aplicarse el protocolo oriental, considerando que se quiere agasajar a los invitados. Pero yo les voy a pedir que en lo que es en servicio, lo que vamos nosotros a aprender en esta materia, tratemos de manejarnos siempre con el occidental, porque en realidad el oriental solo hemos visto una punta de ello, que es que la izquierda es lo más importante porque está más cerca del corazón. Pero hay muchas otras consideraciones que no las conocemos, entonces podemos por ahí caer en errores y prefiero que lo hagamos, conozcamos a fondo nuestro protocolo que se aplica en nuestro país y bueno, ya después si ustedes el día de mañana quieren profundizar, pueden hacer una especialización o algo ya referido al protocolo oriental. Pero en nuestros exámenes, si vos me lo justificaras, bueno, no estaría mal, porque estás ahí demostrando que has estudiado y demás, pero prefiero que se manejen exclusivamente con el occidental, con los órdenes que hemos aprendido. Bueno, profe, gracias. De nada. Bueno, acá en la consigna dice, debe organizarse al estilo inglés, ubicar la vajilla y organizar cómo será el servicio. Nosotros vimos algo en la última clase acerca del orden del servicio. ¿Cómo era eso? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien me puede indicar cómo se serviría esta mesa? Yo, profe, si quiere, leo lo que puse. A ver, ¿quién se serviría Puse, primero? puse primero mujeres, o sea, se les sirve primero a las mujeres en orden de precedencia, terminando con la dueña de casa, y luego los hombres en orden de precedencia, terminando con el dueño de casa. A ver, Y como acá no analicemos uno por uno. ¿Quién sería el primero en servir?
el primero en servir sería la M2, M3 y luego M1. Perfecto. ¿Y después? H2, H3 y luego H1. Muy bien. Así sería el orden del servicio. Está perfectamente resuelto. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? No, profe. ¿Nos va a No, especificar profe. en el caso de que sea una sola persona la que sirve o siempre Sí. va a ser, digamos, de a dos o de a tres Si personas que sirven? son mesas tan chicas, o sea, si no les aclaro nada, consideren como el orden de servicio tradicional, porque lo otro es una excepción, que haya una sola persona y que se cambie el orden. Pero solamente hay alteración en el orden en caso de que sean mesas grandes. En una de 6 no puede haber alteración porque son muy poquitas personas. O sea, no hay mucho desplazamiento de parte del mozo. A ver, por ejemplo, vamos a esta mesa. Me gustaría escuchar a otra persona, si puede ser Camila. Profe, yo la verdad o sea, de servir, la clase pasada no estuve, así que no, eso recién lo estoy viendo ahora. Bueno, pero ahí según lo que explicó Jesús recién, ¿lo puedes volver a explicar, Jesús, así le queda claro a Camila? Sería lo Sí. mismo, estamos en el de los viñateros. Sí. A ver, ahí me fijo en el mío. Explícalo de nuevo, Jesús, por si alguien por ahí no se acuerda. De que primero se comienza sirviendo a las mujeres en orden de precedencia, M2, M3, M4 y por último la dueña de casa, que es M1, y el mismo sentido para los hombres, H2, H3, H4 y por último el dueño de casa, que es H1. Bien. En realidad ahí no sé, creo que iría el del... El último sería como el gobernador, supongo. Sí, el dueño de casa. Después ¿Quién sería el primero? estaría la autoridad, el primero, la autoridad del CAME. Bien, el 2. Sí, después iría el titular de Viñateros. El 3. Bien, después, bueno, uno de los representantes de los Viñateros. El Después 4 el otro y por último el gobernador. El 4 que tiene mayor antigüedad, después el otro viñatero y por último el gobernador. Perfecto. ¿Hay alguna duda con respecto a este orden? No, profe. No, profe. En esta mesa, que es más grande, no, esta es de 8, esta la hagamos con el orden tradicional. A ver, Romina, ¿podés escribirnos en el chat cómo sería el servicio de esta mesa? ¿O estás ocupada? ¿Alguien la puede ir leyendo? Así yo voy escribiendo. Te leemos, Romy. Y si podés ir comentando cómo sería el orden del servicio de esta mesa, la que está ahora en la presentándose. Sí, del caso, este es el 2, ¿no? Creo que es el caso 2, pero de la mesa par. Claro, la modificación que hicimos, que es de las 8 personas. Le sacamos una pareja a este. A ver, M2, M3, M4 y M1. Bien, no sé si Romina lo estaba haciendo o no al final. No, se confundió con el de Sí. Viñateros. Sí, bueno, y con los hombres, ¿cómo sería, Carlos?
Porque ahí hemos servido a las mujeres nada más. Perfecto. Muy bien. Bueno, este nadie lo ha hecho porque lo hemos resuelto recién. Muy bien. Vamos a esta mesa. Ahora sí, entre todos vamos a resolverlo. Vamos a hacerlo con una sola persona, un solo camarero. Vamos a aplicar la excepción de que se atienden primero a las personas de un lado, de un lateral, después de otro lateral y por último los anfitriones. ¿Cómo sería? ¿Por cuál empezamos? Yo empezaría primero sirviéndole a las mujeres, o sea, M3, M4, M2, M5 y luego M1, ¿puede ser? Pero le estaría sirviendo a la M3 antes que al M2. Ah, bien. Sería entonces M2, M5, M3 y M4 para luego ir a M1. M2, M5, ¿no? Para los que no lo tienen en cuenta. La idea, cuando hay una sola persona sirviendo y son muchas las personas de la mesa, para evitar tanta demora, lo que se hace es focalizar en un lado de la mesa. Entonces, H4, H3 y H4, ahí. no, primero a las mujeres, eso sí que no Bien. varía. Primero a las mujeres, después pasamos al otro lado mujeres y ahí recién pasamos a los varones. Porque si no, imagínense que sería M2, M3, M4, M5, M1. Después H2, o sea, sería realmente muy engorroso para una persona. Claro, yo M2 pensé que era correría un al lateral lado. entero. ¿Cómo? Yo pensé que se sería primero a un lateral entero. Ah, bien, bien. A eso me Bueno, refiero. entonces, ¿cómo sería? M2, M5, después M3 y M4, y después, M1. bien. ¿Y ahora los hombres? H2, H3. H3, Creo que sí. H5. H5, ¿verdad? H5, claro, porque vamos a servir un lateral. Después el otro lateral, ¿cómo sería? H3 y H4. Y por último, H1. bien. ¿Se entendió cómo es el orden de servicio en el caso excepcional de tener un solo mozo atendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Pasemos al último caso, si no me equivoco. No, el penúltimo. ¿Quién lo quiere leer? ¿Alguien que no haya leído? Profe, yo si quiere lo leo, pero yo todavía no tengo el material porque llamé ayer recién a la facu, Bueno, yo a ya te la agregué Julieta. al grupo, así que pedíselo urgente a algún compañero porque la clase próxima es Ah, el... bien. Igual tengo lo del año pasado, me falta esto nada más. Y los PowerPoint, bueno, cuando me habiliten la plataforma voy a ver si son diferentes o son iguales. Por eso, pero para que no dependas de administración, te recomiendo que directamente los pidas porque no vas a tener tiempo de Bien, estudiar. bien, bien. Bueno, Bueno, entonces, Juli, ¿lees? bueno. El arzobispo de Buenos Aires, Mario Aurelio Poli, es invitado al Vaticano. El Papa Francisco lo recibe a él, a dos curas misioneros argentinos y a tres diáconos argentinos que residen en Roma. Los seis invitados y el Papa, antes del ingreso, circulan de manera lineal por la Plaza San Pedro. Explica el orden en que deben hacerlo, la ubicación en el momento de la audiencia de manera lineal. Bien, entonces primero tenemos que hacer la circulación de cómo van a ser, circulan de manera lineal. Y después, acá me he confundido, chicos, porque debería ser lateral si es una audiencia. Sería como un atrio. O sea, lineal y lateral es el que tienen que aplicar. No sé si se dieron cuenta o hicieron lineal.
Bueno, entonces voy escribiendo a las personas que han asistido. Bueno, los escucho. Sería, si es orden lateral, el lugar de preferencia no es la de derecha, ¿o no? En este caso, ¿o no? Depende si es par o impar. ¿Cuántas personas tenés vos? Perdón, ¿qué dijiste? ¿Lineal o lateral? Lateral. No, en el lateral no varía si es impar o impar. Lineal es como si fuesen en fila, ¿no? O sea, supongamos, a ver, que se desplazan de esta manera. ¿Quién iría primero? ¿Dijo lateral, profe, o lineal? Hay que hacer los dos, pero vamos primero con el lineal. ¿Quién iría Profe, primero? en el lineal hay una excepción, ¿verdad? Las personas, si es lineal, caminan una detrás de la otra de la persona con mayor jerarquía. ¿Quién sería la que iría primero entonces, Julio? El Papa Francisco. Bueno, ¿y de qué excepción nos hablas, María Paz? De la de procesiones religiosas, que el más importante pasa al último. Exacto. Si en las procesiones religiosas se invierte el orden. Entonces, ¿quién sería el número uno? Yo busqué en internet quiénes eran más importantes, si los diáconos o los sacerdotes. Me salía que los sacerdotes eran más importantes que los diáconos. O sea Sí. que los diáconos serían los últimos, Exacto. los unos. Bueno, ¿y qué orden elegiste para ordenar a los diáconos? Yo también lo había puesto como por antigüedad, digamos. Puede ser, sí. ¿El ¿Quién resto lo tenemos? han hecho por algún otro orden? O podría ser alfabético también. Sí, si fuese por ahí, si ellos fuesen en representación de distintas parroquias, de distintas iglesias, podría ser alfabético, porque se tendría en consideración, por ejemplo, Iglesia de la Medalla Milagrosa, Iglesia de, no sé, María Madre de Dios. Entonces, teniendo en consideración el nombre del establecimiento al cual representan, se podría tener en cuenta alfabéticamente. Pero en este caso, como es un encuentro internacional y van todos en representación de Argentina, porque más arriba decía que eran 3 diáconos de Argentina, si no me equivoco. Sí, 3 diáconos de Argentina. Creo que sería más acorde tener en consideración la antigüedad, porque van todos en representación de Argentina. O sea, cuando todos coinciden, la institución a la cual representan, a la cual pertenecen, sería más acorde tener en cuenta la antigüedad. Así que tengamos en cuenta entonces eso. Por ejemplo, que este sea el diácono más joven. El 2 sería, por ejemplo, uno medianamente joven. El último diácono, el más antiguo. No en edad, sino en pertenencia a la institución. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bien, bueno, María Paz, te escucho entonces. ¿Cómo seguimos? Bueno, también después puse a los sacerdotes. Bien. Y los hice con el mismo orden de antigüedad. Bien.
Entonces, Después, el número 4 sería como el más joven y el con mayor antigüedad. ¿Va siguiendo el resto? ¿Están entendiendo? Sí, profe. Más o menos, profe. Ya, si tengo dudas, le pregunto. Bueno. después Laura, Luciana, puse, Carlos. eso le puse el número 6 a Mario Aurelio. Bien. Y Y el por más último, importante, el el 7. Papa Francisco. Fíjense que lo que se ha hecho es invertir el orden. Es decir, que el más importante tiene el último número. Eso es lo que se ha hecho, Jesús, ¿entendés? O sea, de que en este caso serían entre más importante, más al final va a estar, y Exacto. entre menos importante, más adelante. Uh-huh. En la iglesia se considera justamente al revés, o sea, el de mayor rango va a ir al final. Entonces, María Paz, acá, ¿cómo sería? ¿Quién iría primero? Y el diácono más joven, Uh-huh. Después. el 2, Uh-huh. el 3, el 4, 5, 6 y 7. ¿Todos entienden hasta acá? Sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda? Luciana, Julieta, ¿quedó claro? Sí, profe. Quedó claro, profe. Bien, vamos al lateral. ¿Cómo los ubicamos? Acá sí usted me dijo hace rato que tenía que tener, o sea, fijarme si era un número impar o par. Uh-huh. Entonces, ¿cómo Y, sería? a ver, ¿cuántos son? 7. Ah, bueno, sería número impar. Uh-huh. Y acá sería el lugar de importancia, el número impar es al medio o al revés. Cuando es impar, el del centro, como se puede identificar claramente el centro, se usa el centro para Claro. poner a la persona de mayor importancia. En cambio, en el número par, al no poder identificarlo, se pone en la extrema derecha. Entonces, son 4 personas, se pone en la extrema derecha, en el lugar más derecho posible, al número 1, después a la izquierda al número 2, a la izquierda al número 3 y a la izquierda al número 4, por ejemplo. Bien. En ese caso sería lateral, en el centro iría el Papa Sí. por el lugar de privilegio, o sea, por su jerarquía de privilegio, y después al lado, eh, Mario Aurelio Poli, el lado derecho. Y si tenemos en consideración esto que hemos identificado anteriormente de que el de mayor importancia va a ir al final, ¿quién iría en el centro? Y el de mayor importancia, el Papa, ¿o no? Claro, pero en el O caso de la siempre va a iglesia, ser, en el ámbito religioso, lateral o lineal, siempre va a estar al último. claro. Ah, bien. Y bueno, Y sería el diácono 1 en el centro, o nada que ver. Después, Juli, ¿cómo seguiría? al lado, sería lineal, pero para la izquierda, para la derecha. El lateral, perdón, lateral de máximo, o sea, el Papa iría para la derecha, ¿verdad? Lo que Lugar pasa de es que vos extrema acá derecha. tenés un grupo impar, entonces vas a usar el centro. Ah, bien, cierto, cierto. Entonces, Entonces,
¿El Aurelio? ¿O no? Es que no sé, me recompliqué. Como que no sé No, cómo armarlo. acá ya identificamos los números. Vos andame Bien. diciendo cómo sería uno, después el otro. Em, Uno, eh, Airi, el 2, profe. Ujú. Juli, ¿el 3 a dónde iría? entre medio de los dos, No. Este es el al lado punto. del uno. Adelante del uno, ahí. ¿O no? Claro, claro. Después, Juli, El el 4. 4 al lado del 2 Claro. Vas alternando. y el 5. Claro, lo voy alternando bien. 5. Bueno, el 6 al lado del 4 y el 7. Aunque esto sea así, chicos, a veces únicamente en este caso se puede llegar a aplicar hacer la inversión de precedencias. Puede ser que haya audiencias en que esté el Papa en el centro, pero linealmente sí o sí siempre se tiene en consideración esta regla excepcional que hay en la iglesia. En la Iglesia Católica Apostólica Romana. Desconozco si en todas las iglesias se hace, pero básicamente nosotros nos regimos por esa, que es la que tiene en consideración la resolución de Argentina. O sea, nosotros a nivel país tenemos una resolución, un decreto, que contempla todos estos órdenes de precedencia y que se aplican después en todas las reuniones de Estado, en todas las reuniones en las que se aplican, digamos, a nivel actos públicos y solemnes, como veíamos en el inicio. O sea, si ya a nivel privado, en una empresa, se hace una reunión, pueden ver excepciones porque en realidad no tiene que aplicarse sí o sí el decreto. Pero en todos los actos públicos